Hola, les saluda Miguel Rodríguez, estudiante de la carrera de Gestiones Estratégicas de Hoteles y Restaurantes de la Universidad Francisco Gavidia. En esta oportunidad hablaré un poco referente a la cocina mesoamericana y caribeña. Hablemos un poco de su historia. La tradición culinaria practicada antes de la colonización por los antiguos pueblos mesoamericanos, como por ejemplo los huastecos, mayas, mazahuas, mexicas, mixtecos, olmecas, otomíes, perupechas, teotihuacanos, tlaxcaltecas, toltecas, totonacas, zapotecas. Cada una de estas comunidades tenían sus propias particularidades agrícolas y culinarias, pero a grandes rasgos compartían ingredientes y técnicas que en conjunto se denominaba dieta, cocina o gastronomía mesoamericana. No sorprendente, sin embargo, que los aspectos elementales de esta dieta sigan vigentes en la actualidad, ya que el contacto con los europeos solo hizo enriquecer la tradición culinaria ya presente en Mesoamérica. Dicho de otro modo, el sistema culinario mesoamericano nunca se llegó a perder, sino que ha logrado una continuidad hasta la actualidad, generación tras generación, siempre en constante evolución, pero conservando su esencia. En Centroamérica, una rica fusión de la cocina indígena, africana y española. La gastronomía centroamericana se caracteriza por la función de tres grandes culturas, su ubicación geográfica y muy variada topografía, así como su diversidad climática, lo que fuente de una gran variedad y disponibilidad de ingredientes, a pesar de diferencias geográficas y sociales que determinan el tipo de alimentación en los 7 diferentes países del Istmo. El maíz, cultivo autóctono que forma parte de la base alimentaria de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica que habitaron la región. En el denominador común en la gastronomía de todos nuestros países, además del maíz, hay que destacar productos como la yuca, frijoles negros y rojos, maní, arroz, chiles, aguacates, cacao, piña, coco, entre otros. El secreto de la cocina centroamericana está también en el uso de muchas especies diferentes y la rica combinación de sabores que lo harán disfrutar de su variedad gastronómica. Ahora bien, haber entrado ya en contexto un poco referente a lo que es la gastronomía mesoamericana, entramos a los platos más representativos de cada región en Mesoamérica, comenzando con México. Una de sus grandes características de México podemos mencionar que es conocida por el uso de las especies, por el intenso y a menudo picante sabor de los platos, por la infinita variedad de colores, texturas y sabores, principalmente debido al uso de las más diversas verduras, como por ejemplo pimientos, rábanos, coles, etc. La gastronomía mexicana es una de las más conocidas en el mundo por la gran cantidad de sabores y platillos que existen a lo largo y ancho del país. El ícono chile en nogada o el mole de Puebla, la cochinita pibil de Yucatán, el pozole, las enchiladas, el zacahuil de Oaxaca, Potosina y muchos otros platillos. La gastronomía mexicana podemos mencionar que es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes, enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país, que deriva de la experiencia del México prehispánico, con la cocina europea, entre otras. Que un dato muy importante que podemos mencionar que en el 16 de noviembre del 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, que si bien la cocina mexicana ha sido influida y ha influido a su vez a cocinas de otras culturas, como la española, francesa, africana, del Oriente Medio y asiática. Es testimonio de la cultura histórica del país. Muchos platillos se originaron en México prehispánico y otros momentos importantes de su historia.
uno de sus platos que caracteriza bastante su país, podemos mencionar que es el mole, aunque existen otros también que son muy importantes dentro de su región, como por ejemplo el pozole, cochinita pibil, chiles en nogada, barbacoa, carnitas, pescado a la veracruzana. Belice. La gastronomía de Belice se inspira principalmente en la comida mexicana y caribeña, y un poco menos en la anglosajona. Sus ingredientes básicos son el arroz y las alubias, consumidos a menudo con carne de pollo en barbacoa, cerdo, ternera, pescado o verduras. La gastronomía de Belice es una amalgama de todas las etnias de la nación de Belice y su amplia variedad de alimentos respectivamente. La gastronomía de Belice es toda una explosión de sabores. Quizás esto se debe a las múltiples influencias de su cocina, mexicana, caribeña, británica, estadounidense y por supuesto maya. ¿Por qué todas estas influencias? Pues porque el país se ubica al noroeste de Centroamérica, territorio que es tradicionalmente maya. Además, en este país el inglés es el idioma oficial, por la influencia de Inglaterra y Estados Unidos. Ahora bien, uno de sus alimentos más consumidos y popularidadmente es el sopa udut, que principalmente te parecería extraño si te sirvieran una sopa con un pescado entero en ella, que además parece quererse salir del plato. Pues este es el caso de esta sopa udut, toda una experiencia. Este plato también es herencia de las garífunas. Se trata de un pescado cocinado en leche de coco que lleva plátano verde y es cocinado con diversas especias locales. Para comerla como Belice manda, se debe de pedir un puré de plátano. Aunque debemos de mencionar también que hay otros platos que podemos mencionar, como los bundiga, los tamales, los panades, arroz con frijoles o el meat peas. Guatemala. La gastronomía de Guatemala se caracteriza por la fusión de dos grandes culturas, su ubicación geográfica, su cocina marina y su diversidad climática, que es fuente de una gran variedad de ingredientes. La llegada de los españoles a Guatemala en el siglo XVI marcó el nacimiento de una centenaria tradición culinaria mestiza, producto de la mezcla de las costumbres alimenticias de los mayas y la cocina española. Esta mezcla hace que algunos platos de la gastronomía guatemalteca se asemeje a la gastronomía mexicana, debido al antepasado mesoamericano antes de la creación de los estados modernos. Mesoamérica es cuna de muchos de los ingredientes que enriquecen esta gastronomía, siendo posteriormente popularizado al resto mundo, como el chocolate, aguacate, chile, vainilla y el tomate. La gastronomía guatemalteca tiene como una de sus principales bases el maíz, el tomate, utilizado en la elaboración de diversos recaudos, y los chirimoles. El chile es el uso moderado, siendo utilizado más en unas regiones culturales que en otras, aunque algunos chiles son indispensables para ciertas recetas como el chile guaco, pasa, dulce y el sambo. Ahora bien, uno de sus principales platos de esta región podemos mencionar que es el caquil, que básicamente es conocido como caldo colorado de pavo o chunto, tradicionalmente de Cobán, al igual que el pepián y el jacón. Fue declarado Patrimonio Cultural Intangible por el Ministerio de Cultura y Deportes según el acuerdo ministerial. Este platillo se sirve siempre con arroz para agregar el caldo y pequeños tamales de masa de maíz sazonados sin nada más que sal, que son llamados blancos o pochitos. El Salvador. Las comidas del Salvador tienen una gran influencia tanto indígenas como extranjera por parte de españoles, italianos y estadounidenses que dejaron su huella en los fogones de este país centroamericano.
La gastronomía salvadoreña se elabora principalmente con ingredientes de procedencia local, especialmente maíz, el frijol, el arroz, pollo, res, cerdo, mariscos, algunos animales silvestres, lácteos y muchas frutas y verduras, incluyendo las bebidas. Una de las más destacadas es el café. El país más pequeño de su región, incluyendo una gastronomía y cultura propia de un gran país. Son diversos y muy nutritivos los alimentos que acompañan las mesas de los salvadoreños, cada día haciendo que probar sus platos típicos sea como reencontrarnos con los alimentos más primarios. En lo relativo a bebidas, en esta parte del mundo es una costumbre arraigada consumir atoles. ¿Qué tienen en común las comidas típicas de El Salvador? La comida de El Salvador se caracteriza por estar basada en maíz. Las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados en la cocina tenían como ingredientes principales el maíz, ingredientes como el frijol, que hacen que la comida salvadoreña y platillos sean muy especiales. Ahora bien, uno de sus platos más representativos en la región son las pupusas. Es una comida típica que tiene una gran influencia tanto indígena como extranjera por parte de españoles, italianos y estadounidenses. Las pupusas son el platillo más representativo de la cocina salvadoreña, como por tortillas parecidas a las cortitas mexicanas, pero más gruesas y elaboradas tanto como maíz o arroz. Ingredientes con las que se prepara la masa, una vez cocidas, se abren y se rellenan con frijoles, chicharrón molido, queso, camarones o cualquier otro componente disponible. Las pupusas son populares, las más vueltas, rellenas con chicharrón, queso y frijoles. Todas se acompañan con salsa de tomate natural y encurtido preparado con repollo, zanahoria, cebolla rallada y chile. Todo remojado en vinagre y esa sería la pupusa. Aunque también contamos con una diversidad de platillos que podemos encontrar, como los tamales salvadoreños, la yuca frita o salcochada, la sopa de pata, el salpicón, los panes con gallina, los diferentes atoles y la sopa de mariscada. Honduras. La cocina tradicional hondureña está dominada fuertemente por los mariscos y por el maíz, que es el cultivo autónomo que forma parte de la base alimentaria de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica que habitaron en la región. La gastronomía hondureña es muy relativa, ya que contiene elementos indígenas precolombinos, españoles, criollos y en alguna medida africanos, como el típico en todas las costas atlánticas y Centroamérica. Con la llegada de los españoles a la región se generó una fusión cultural que influyó en la gastronomía tanto europea como precolombina, donde se añadió a los platos típicos europeos ingredientes como aguacate, papa, piña y tabaco. Algunos platos típicos de Honduras se generan en la época de las bananeras, conformadas por compañías estadounidenses que introdujeron costumbres nuevas a la sociedad y se establecieron en la zona norte del país. Uno de sus platos más representativos son las baleadas, que básicamente consisten en una tortilla de harina de trigo que aproximadamente una mano de diámetro, doblada a la mitad y rellena de frijoles fritos y además acompañantes. La receta básica lleva comúnmente frijoles rojos, preferidos en Honduras, con mantequilla, queso rallado, lo cual es llamado baleada sencilla. También se prepara como complemento como huevos fritos, algunos tipos de carnes en trozos, aguacate o rodajas de plátano maduro, frito, cocinada en puesto de venta como baleada especial. Estas serían normalmente, pero existen otros, como por ejemplo la sopa de capirotadas, atol de elote, nacatamales, sopa de caracol y sopa de canecho. Nicaragua. La base principal de toda comida nicaragüense es el maíz y sus derivaciones que provienen básicamente de su cultura indígena. Estos ingredientes se repiten tanto en la comida típica de Nicaragua como en el resto de los países de Centroamérica y parte de México. Como otros países centroamericanos, la base fundamental de la gastronomía nicaragüense desde sus orígenes ha sido el maíz.
el cual tiene infinidad de usos y constituye la herencia culinaria legada por las antiguas culturas existentes en esta zona. Unido a esto, la cocina nica emplea otros ingredientes locales propios del trópico, sin embargo también asumieron componentes utilizados en todo el mundo fusiones que contribuyó al enriquecimiento de su cocina. Ahora bien, uno de sus platos más principales es el gallo pinto, que casi a diario se sirve en las mesas de los nicaragüenses y está conformado por una combinación de arroz fritos con cebolla y chiltoma, cocinado como pimiento y frijoles rojos, cocinado con ajo. Estos alimentos se mezclan y se vuelven a freír unidos. El gallo pinto es uno de los platos más tradicionales en la cocina nicaragüense. El gallo pinto nicaragüense es un plato muy típico de Nicaragua y además resulta perfecto para cuando llega el frío y el invierno. Algunas personas prefieren el gallo pinto más jugoso y otros más frito. Dependiendo del gusto de cada uno, tendremos que agregar más caldo de frijoles o más aceite para freír. Además de ello, podemos mencionar otros platos, como por ejemplo el sopa de mondongo, el rondón, tres leches, pinolillo, guabul caribeño, carne en bao, arroz con pescado seco. Costa Rica. La gastronomía de Costa Rica, llamada cocina criolla, está influenciada por tres variantes: la aborigen, la española y la africana. Los principales aportes de la gastronomía indígena son el tamal, la patata, el maíz, la yuca y el ayote. Los españoles introdujeron la carne de vaca y el trigo, por lo que empezó a crear una cocina mestiza. La cocina costarricense usa distintas especies y hierbas aromáticas, como el culantro, el comino y el achiote. En cuanto a los postres, estos son elaborados con ingredientes como la leche, la caña de azúcar, el huevo y algunas frutas y vegetales como la yuca, el chiverre y el ayote. Ahora bien, uno de sus platos más principales es el casado, uno de los platos más populares y consumidos en Costa Rica. Tradicionalmente, es una comida a base de carne de vaca, pollo, cerdo o pescado acompañado de frijoles, arroz, plátano, palmito y huevo. Su nacimiento se originó en la época colonial, con la aparición de varios de sus ingredientes, pero su consumo crece aproximadamente en los años 60. En Costa Rica se puede decir que es un plato que atraviesa todas las edades, géneros y clases sociales. El casado es el fácil de elaboración, económico y que puede adaptarse a la utilización de múltiples ingredientes. Pero también podemos mencionar otros platos que también son principalmente de esta región, como por ejemplo el ceviche, olla de carne, tamal de cerdo, chifrijol, chile relleno. Ahora hablaremos un poco sobre la cocina caribeña. La cocina caribeña tiene como fiel expresión de una historia de siglos con un rico intercambio de culturas, costumbres y tradiciones de pueblos tan diversos que desde lejanos países de Europa, África y Asia, unidos a los propios aborígenes americanos, han conformado un singular perfil en los países que hoy integran la región. La gastronomía del Caribe engloba varias gastronomías que tienen en común una fusión de productos y técnicas de origen africano, criollo, cajún, nativo americano, europeo, latinoamericano, indio, chino y medio oriental. Estas adiciones culinarias fueron traídas de varios países a la región del Caribe por medio de los inmigrantes. Ahora bien, el Caribe no solo tiene herencia española o británica, sino que hay un buen número de islas que son todavía territorio franceses, lo que sin duda influye su cocina tradicional. Los trabajos relacionados al tema gastronómico para Mesoamérica se han enfocado más bien a dar a conocer y sustentar la comida mestiza o criolla, resultando del sincretismo cultural entre España y América, conocida como comida típica, de una forma sectorizada o parcializada. Los países que integran el área cuentan con su historia culinaria y es desligada de un entorno cultural en común, perdiéndose a la geografía política actual. Ahora bien,
Uno de los platos que podemos mencionar a nivel de la cocina caribeña podemos encontrar el ceviche, las arepas, las empanadas, el sancocho, las carnes asadas, los tamales, arroz con coco y el rondón. Ahora bien, nosotros encontramos en una diversidad de ingredientes bastante repetidos en lo que son toda nuestra región de Mesoamérica, tanto caribeña, en donde engloba muchos ingredientes que se utilizan tanto para hacer una misma receta, pero con diferente nombre. Esto ha sido todo con respecto a la cocina mesoamericana y caribeña. Muchísimas gracias.